Pues Pilar, no podrías haberlo hilado mejor. La verdad que has cogido ahí el hilo conductor y nos ha llevado hasta esta plaza del museo donde seguimos, pero ya no estamos el compañero Pedro, el cámara y yo solo, sino que tengo aquí al amigo Jesús Pozuelo. Bienvenido de nuevo a esta que es tu casa, en un sitio que a ti te gusta mucho. Pues Pablo, efectivamente, es un lugar, yo creo que único, un lugar no solamente en Sevilla, sino a nivel nacional. Estamos en una de las pinacotecas más importantes de España, pero aparte en un edificio que atesora un valor histórico enorme, que vamos a contar hoy. Antes de hablar de lo que atesora dentro, que luego entraremos un poco en profundidad de las obras que podemos encontrar, cuéntanos, ¿qué es este edificio? Porque no siempre fue un museo. ¿De dónde viene? ¿Cuándo se construyó? Pues mira, Pablo, realmente tenemos un museo desde el siglo XIX, de 1840, pero si tuviéramos una máquina del tiempo y viajásemos a la Sevilla desde la propia conquista de la ciudad, estaríamos en lo que fue desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, el convento de la Orden de la Merced, de la Orden Mercedaria. Y la Orden de la Merced es una orden que nace en Cataluña, nace en Barcelona, en la antigua Corona de Aragón, y de hecho, si nos fijamos en la portada del museo, portada que viene de la iglesia, arriba, justamente en la hornacina central de lo que es esta portada barroca, podemos ver a la Virgen de la Merced junto al fundador de la orden, justamente a la izquierda, según miramos de la Virgen, que es Pedro Nolasco, fundador de la Orden Mercedaria, y a la derecha, el rey, podemos ver a Jaume I el Conquistador, que precisamente la Orden de la Merced nace en Barcelona en 1218 y nace para dar auxilio, para rescatar a los cautivos cristianos que los piratas berberiscos, pues básicamente secuestraban y se lo llevaban a Berbería, al norte de África. Y era una orden que precisamente tenía esa función asistencial, que era rescatar cautivos cristianos. Es por ello por lo que la Virgen de la Merced la llaman la redentora de cautivos. Además se ve a día de hoy, incluso con hermandades como el cautivo de Málaga, esa redención de los cristianos. Háblanos un poco de la llegada de la Orden Mercedaria a Sevilla. Pues mira, Pablo, realmente la tradición nos cuenta que la Orden de la Merced participó en la propia conquista de Sevilla en 1248. No olvidemos que en 1248 la Orden de la Merced estaba recién fundada, llevaba 30 años fundada, y cuenta la tradición que este convento lo funda el propio rey Fernando III. Los mercedarios llevan muy a gala, al igual que los dominicos, que su convento era uno de los más antiguos de Sevilla porque se había fundado en época de la propia conquista de la ciudad. Más allá de si se fundó justamente tras la conquista cristiana, es un convento que desde la Edad Media está aquí y que duró hasta el siglo XIX, que después hablaremos la conversión y el por qué se convierte, ¿no?, en museo de pintura. No olvidemos también que esto era una casa grande, es decir, en Sevilla llegó a tener en el siglo XVII hasta 70 conventos, pero las órdenes religiosas tenían lo que se llaman las casas grandes, que eran los conventos, los centros más importantes de esas órdenes. Véase la Trinidad, en los salesianos de la Trinidad, los dominicos en San Pablo, los mercedarios hoy en día el museo, o por ejemplo los carmelitas aquí en la calle Baño, que es donde estaba la Casa Grande, o por supuesto los franciscanos en la Plaza Nueva, o los agustinos en el convento de San Agustín, fuera de la Puerta de Carmona. Esto era una casa grande, era uno de los conventos más importantes de Sevilla. Esto era uno de los conventos más importantes de Sevilla y un punto importante dentro del centro neurálgico de la ciudad al final. Sí, estamos en uno de los puntos de la antigua, junto a lo que fue la antigua calle de las Armas, que hoy en día la calle Alfonso XII. Y justamente, hablando de calle, tenemos una paralela, que es la calle Alfaqueque. Aquí estamos debajo de nuestro grandísimo amigo Bartolomé Cedar Murillo. Pero si hablamos de los mercedarios, si estamos hablando de lo que fue en pretérito el convento de la Merced, ahí tenemos una calle en una paralela, que es la calle Alfaqueque, que Alfaqueque es como llamaban los piratas berberiscos a los frailes que rescataban cautivos cristianos. De ahí el nombre de la calle, Alfaqueque, porque los mercedarios, al igual que los trinitarios, eran redentores de cautivos. Esto es un punto, aparte de un precioso, clave y sede de la Hermandad del Museo, capilla que era parte también de esta antigua casa grande de la Orden Mercedaria, ¿no? Es muy interesante la relación de este edificio con la Semana Santa, tanto, por supuesto, con la Hermandad del Museo, como con otra hermandad que nació aquí y que ahora hablaremos, que es una hermandad que nace a finales del 16 dentro del convento, que tenía una capilla dentro del convento y que estuvo aquí hasta que se desamortizó el convento en 1840. Y esa hermandad es una hermandad mercedaria, que hablamos, como sabrán muchos espectadores, de la Hermandad de Pasión, y que ahora comentaremos algunos detalles y incluso dónde se situaba la hermandad, dónde radicaba dentro de lo que fue el convento de la Merced. Y también la hermandad del Cristo de la Aspiración a la Virgen de las Aguas, llamada el Museo desde el siglo XIX, popularmente, porque esa hermandad, que nace no muy lejos de aquí, nace en San Andrés, se traslada en el siglo XVI a una capilla anexa, y es curioso porque la hermandad del museo sí pudo permanecer en el convento, en el Museo de Bellas Artes, tras la desamortización, no así la Hermandad de Pasión, que fue obligada a salir del convento. Hablabas al principio de que esta es una de las pinacotecas más grandes de España y más importantes,
¿Puede ser perfectamente la número 3 dentro de España? Sin duda ninguna. Después, por supuesto, de las colecciones reales del Prado y el Museo Thyssen, no lo olvidemos, que estamos hablando de una de las pinacotecas más importantes también. El Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Escuela Sevillana de Pintura, fue una de las más potentes durante los siglos XVI y sobre todo XVII. Y aquí, afortunadamente, atesoramos además la colección más importante que tenemos de Murillo, de Bartolomé Esteban Murillo, que hay en el mundo, la colección completa del Museo de Bellas Artes, que viene del antiguo convento de capuchinos, que ahora también comentaremos. Hablabas de Murillo, lo has mencionado antes, lo tenemos aquí a nuestra espalda. Qué importantes personajes han nacido en Sevilla y yo creo que a veces los valoramos muy poco, ¿verdad? Pues sí, amigo Pablo, realmente tenemos hijos ilustres de esta ciudad y si hablamos de pintores, bueno, tenemos aparte de Murillo, tenemos a Diego Velázquez, tenemos a grandes pintores como Valdés Leal y muchísimos pintores extranjeros que se afincaron en Sevilla, véase Roelas, Alejo Fernández, que tienen su representación en la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La última, y ya tendremos que devolver a Plató para luego entrar después, esta fachada, esta puerta que era la antigua de la puerta del antiguo templo. Claro, esta portada realmente, la portada del Museo de Bellas Artes, es lo que fue la puerta de la iglesia del convento de la Merced, cuya puerta se situaba en la calle Bailén, actualmente en la calle Bailén. De hecho, si los espectadores pasan cualquier día por la calle Bailén, van a ver que se ve la silueta en lo que es la sala 5 del museo, que fue la antigua iglesia desamortizada, y se ve la silueta, la marca de esta portada barroca, que es una portada del siglo XVIII. Y de hecho, otra curiosidad es que cuando se funda el Museo de Bellas Artes en el siglo XIX, no estaba esta portada aquí. Había una portada neoclásica que ya en el siglo XX, en los años 40, se sustituyó por esta, que era la portada de la iglesia, que estaba, repito, en la calle Bailén, que además se ve perfectamente la marca si caminan, incluso por la propia calle Bailén se ve la silueta de lo que es esta portada barroca, con el escudo de la Merced arriba, justamente en la cúspide, en el ático, ¿no? Se ve el escudo mercedario con las barras de Aragón, que además es el mismo escudo que llevan, como he comentado, la Hermandad de Pasión, las barras aragonesas, donde se fundó la Orden Mercedaria. Bueno, pues yo podría pegarme horas y horas escuchando al amigo Jesús Pozuelo. La siguiente conexión ya la haremos desde dentro del museo y ustedes podrán disfrutar de muchísima más sabiduría que atesora este hombre, que es un auténtico crack. Pilar, yo, si tú quieres añadir algo, lo tienes abierto, pero después de lo que ha dicho Jesús, yo estoy sin palabras. Yo, es que ¿para qué voy a poner yo un punto si él lo ha dicho absolutamente todo y mejor que nadie? Volvemos hasta el Museo de Bellas Artes de Sevilla con él y con Jesús Pozuelo. Pilar, pues más interesante no lo sé, porque las cosas de las que ha hablado el bueno de Bauti son muy interesantes, pero menos miedo da seguro, que yo estaba con el pinganillo puesto escuchando el programa y a mí Bauti siempre me saca un poco la nuquita fría. Jesús, yo te dejo a ti, que eres el que sabe, hemos hablado de muchas cosas que tenemos en este patio. Empieza tú por lo que más te guste, por lo más importante, por lo que tú quieras, que eres para eso el que maneja el tema de patrimonio. Pues, amigo Pablo, estamos en lo que es el patio más importante del museo, más grande, más, digamos, monumental, con este aspecto preciosísimo del arquitecto Juan de Oviedo, de finales del siglo XVI. Y es un patio que, si tuviéramos una máquina del tiempo, estuviésemos aquí en época del convento de la Merced, por ejemplo, en el siglo XVII, veríamos justamente aquí detrás de ti, veríamos lo que fue la antigua iglesia, que pueden ver los espectadores, la espadaña de la antigua iglesia mercedaria de la Casa Grande de la Merced, iglesia que actualmente es la sala 5, la sala quinta del Museo de Bellas Artes, la sala más importante, más grande y la que atesora la colección de capuchinos de Murillo, la famosa colección que tenemos aquí en el Museo de Bellas Artes, que es la colección más importante que tenemos en el mundo, de nuestro pintor Bartolomé Esteban Murillo. Y claro, la iglesia, tanto la iglesia como lo que es el convento, se desamortizó en el siglo XIX, que ahora después comentaremos por qué se eligió este convento como museo de pintura. También, si giramos, digamos, en sentido hacia la derecha, ahí se encuentra otra sala, detrás de ese muro se encuentra otra sala del museo, que es la que actúa como de medianera, de frontera entre los dos claustros, entre este, que es el claustro grande, y el patio de los Bojes. Esa sala, curiosamente, era la sala de Profundis, era la sala capitular del museo, del convento de la Merced, y es curiosamente la sala que sirvió de sede canónica a la Hermandad de Pasión desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Parece inconcebible, ¿verdad?, que la Hermandad de Pasión estuviera en otro sitio, porque está tan perfectamente colocada que no concibo yo al Señor de Pasión en otros retablos. Pues, querido Pablo, la Hermandad de Pasión lleva en la Iglesia del Salvador desde 1868, porque Pasión es una hermandad que se funda aquí, que tuvo su sede canónica aquí, que tenía su sede, como digo, en esa capilla, en la sala capitular del convento de la Merced, y que tras la desamortización del convento, la hermandad se tuvo que marchar. Después hablaremos
donde se marchó la hermandad, porque tuvo un par de sedes antes de dirigirse a su sede actual, que es El Salvador. Y es curioso porque la hermandad del museo sí se quedó aquí, porque está en una capilla anexa, no estaba dentro de lo que era el convento de la Merced. Y aquí, si tuviéramos una máquina del tiempo, como te comentaba, y estuviésemos en el siglo XVII, cuando esto era convento mercedario, veríamos una serie de cuadros, lo que era la colección de 12 cuadros, que había 3 en cada testero, en cada muro, que contrataron los frailes mercedarios a Alonso Vázquez y a Francisco Pacheco. Muchos espectadores conocerán como el suegro de Diego Velázquez. Y esos 12 cuadros, de los cuales quedan algunos dentro del Museo de Bellas Artes, de los originales, lo que recordaban era el origen de la Merced. Y aparecen Ramón Nonato, Pedro Nolasco, embarcando hacia Berbería, hacia el norte de África, para rescatar cautivos cristianos. Porque no olvidemos que la orden mercedaria tenía como función, como tarea asistencial, la de rescatar cautivos. Por eso eran alfaqueques. Nos dicen que ya tenemos que hacer la última pregunta. Yo no sé si llevamos 30 segundos, 10 minutos, porque es que a mí contigo el tiempo se me pasa muy rápido y no me quiero olvidar de este relieve que tenemos aquí a mis espaldas. Luego veremos el otro patio, que también hablaremos largo y tendido si nos da tiempo, pero este relieve de Antonio Susillo. Grandísimo autor sevillano, Antonio Susillo, el escultor más importante del siglo XIX en Sevilla, escultor que estudió en Roma, y que aquí tenemos un relieve que representa la llegada, fijaos qué bonito, de Cristóbal Colón con los nativos americanos a la Sala Tinel, a Barcelona, recibidos por los Reyes Católicos en 1493, cuando llega de América en su primer viaje, en el regreso, cuando le dijo Isabel la Católica que qué hacía engrilletando a sus súbditos, ¿no? Pueden ver que aparecen los nativos, aquí justamente Isabel la Católica y Fernando el Católico recibiendo al almirante Cristóbal Colón. Obra de Antonio Susillo, de triste recuerdo el pobre porque se suicidó, pero un grandísimo escultor de Sevilla, del siglo XIX, que vivía en la Alameda de Hércules. Casi nada Antonio Susillo, casi nada la Alameda y casi nada este relieve. Pilar, yo sé que podríamos dedicarle un magazine, ¿no? 27 al amigo Jesús, que ahí está un poco embelesado viendo la obra de Antonio Susillo. Nosotros de momento nos despedimos, pero vamos a intentar hacer una última conexión desde el otro patio de este Museo de las Bellas Artes de Sevilla para contarle un poquito más sobre este rincón tan precioso, tan maravilloso y tan grande que tiene nuestra ciudad. Llevo, desde que he entrado por la puerta, incluso desde que la he visto por fuera, y estamos, para no enrollarme mucho y no quitarle protagonismo a Jesús ni al patio, estamos en el patio de los Bojes. Jesús, cuéntanos un poco. Pues estamos en uno de los claustros de lo que fue el antiguo convento de la Merced, un claustro también bellísimo, también obra, lo que es el aspecto actual, obra de Juan de Oviedo de finales del XVI, cuando se hizo la gran reforma, con la escalera preciosísima, la escalera imperial, la escalera de Juan de Oviedo que realiza para los mercedarios. Y aquí vamos a intentar explicar de forma resumida por qué este edificio se convirtió en museo. Es decir, nosotros tenemos que entender que en 1835 ocurre lo que se llama la desamortización de Mendizábal, los procesos de desamortización en los que los bienes eclesiásticos en España, gran parte de los conventos, monasterios, etcétera, son expropiados a las órdenes religiosas. Aquí en Sevilla, al haber tantos conventos, muchos conventos se desamortizan, algunos se demuelen y otros mutan su función. Véase, por ejemplo, el convento de los Carmelitas, la Casa Grande, se convirtió en cuartel. El convento del Pópulo se convierte en la cárcel del Pópulo. El convento de San Francisco se demolió y se creó la Plaza Nueva. Y este convento, al tener, por la belleza arquitectónica, por la importancia arquitectónica del edificio, afortunadamente no se demolió, sino que mutó su función y se convirtió, digamos, en el continente que acogió las obras desamortizadas más importantes de los demás conventos, y se funda aquí en 1840, justamente tras la desamortización, el Museo de Pinturas de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Sevilla. No solamente se traen pinturas, también por supuesto esculturas, retablos, e incluso podemos ver aquí un retablo cerámico muy bonito y muy interesante que viene de otro convento desamortizado, que es la Virgen del Pópulo. Este retablo cerámico presidía el antiguo convento de los agustinos de El Pópulo, de la Virgen del Pópulo. Ese convento, como muchos espectadores sabrán, o al menos les sonará, ese convento estaba exactamente, cuando digo exactamente, es que exactamente la misma parcela que lo que es el Mercado del Arenal. Ese convento, claro, se convierte en cárcel del Pópulo en 1840, los presos de la cárcel real de la calle Sierpe se van al Pópulo, se funda la cárcel del Pópulo, y gran parte del mobiliario desaparece, se expropia, y en este caso, afortunadamente, el retablo cerámico de la Virgen del Pópulo, que además es una vocación romana que viene de Roma, la Madonna del Popolo, que está en Santa María Maggiore en Roma, una de las 4 basílicas principales de Roma, se trajo aquí y lo tenemos aquí, a la Virgen del Pópulo, que además ese convento
La desamortización del convento del Pópulo provocó la salida de una hermandad de allí, que tú sabes cuál es. Los gitanos. La hermandad de los gitanos, que tras la desamortización del convento del Pópulo se tuvieron que marchar, bueno, estuvieron en varias sedes, estuvieron en San Esteban, en San Nicolás de Bari, y después irían a finales del 19 a la iglesia de San Román. Y bueno, pues lo que tenemos es un continente con una colección artística inconmensurable, y es el Museo de Bellas Artes, antiguo convento de la Merced, un edificio que aparte del valor artístico que atesora, tiene un valor histórico que yo creo que los sevillanos tienen que conocer. Jesús, la última y nos vamos. Como este año la chirigota de mi amigo El Bizcocho, ¿por qué la gente no se puede perder el Museo de las Bellas Artes de Sevilla? ¿Qué tiene? Cuéntanos un poco. Pues aparte de lo que es la belleza arquitectónica del edificio, de los patios, por ejemplo, que hemos podido ver, por supuesto lo que es la escuela sevillana. Lo que es la colección permanente del Museo de Bellas Artes, lo que nos cuenta es la escuela sevillana, tanto de pintura como de escultura, desde el origen, desde la sala 1, desde las finales de la Edad Media, y vamos a ir paseando por todos esos estilos que han tenido su presencia en Sevilla, como el Renacimiento, el manierismo, el barroco importantísimo, Murillo y esa escuela sevillana que de alguna forma nos ayuda también a entender quiénes somos, ¿no? El conocer la escuela artística de Sevilla. Pues conociendo no la escuela artística de Sevilla, sino Sevilla y sus rincones, nos despedimos de Jesús Pozuelo. Muchísimas gracias de nuevo. Tú sabes que esta es tu casa.